Hola a todos y bienvenidos a Spanish with Andoni. Hoy vengo a aclararos una de las dudas más comunes entre los estudiantes de español, y es la diferencia entre el verbo recordar y el verbo acordarse. Estos son dos verbos que por lo general los estudiantes de español siempre confunden y mezclan, creando una especie de verbo monstruoso que no es correcto. Entonces, vamos a empezar diciendo que estos dos verbos tienen un significado común que es igual, significan lo mismo. Y es que tanto recordar como acordarse significan pasar a tener en la mente algo del pasado o pensar simplemente en algo del pasado. Bien, hasta aquí no hay problema. ¿Qué ocurre? Que cada uno de estos verbos se construye de forma diferente. Vamos a empezar por el más fácil, que es el verbo recordar. El verbo recordar es un verbo normal. Es decir, para utilizar este verbo lo utilizamos de forma normal, en el orden lógico de la sintaxis del orden de palabras en español. Tenemos un sujeto, un verbo y un complemento, un objeto normalmente. Así que este verbo recordar va a ir seguido siempre de algo o de qué. Vamos a poner un ejemplo. Recuerdo aquellas vacaciones de 2015. O recordó que tenía que sacar al perro. O también, la gente recuerda mucho a Juan porque era muy buena persona. O un último ejemplo, mi abuela recuerda su infancia con muchísimo cariño. En todos estos casos, como veis, tenemos un sujeto que muchas veces no se dice porque en español no es necesario. Tenemos el verbo recordar y tenemos un objeto. Tenemos o un sustantivo o bien una oración subordinada que comienza por qué. Ok. ¿Qué ocurre con el verbo acordarse? Pues bien, podemos sustituir perfectamente el verbo recordar por el verbo acordarse en todos los ejemplos anteriores. Pero cuidado, porque el verbo acordarse es diferente al verbo recordar. En primer lugar, podemos observar que el verbo acordarse es un verbo pronominal que utiliza el pronombre reflexivo se. Por tanto, si lo conjugamos, sería yo me acuerdo, tú te acuerdas, él, ella o usted se acuerda, nosotros nos acordamos, vosotros os acordáis y ellos se acuerdan. Pero no solo eso, sino que para que tenga el mismo significado que recordar, necesitamos añadir de después del verbo. Por tanto, para que lo aprendáis directamente, el verbo sería acordarse de algo o acordarse de más que, ¿vale? De modo que la estructura de este verbo y de la oración va a ser diferente. Vamos a transformar todas las frases que hemos dicho como ejemplos antes y las vamos a reformular, pero utilizando el verbo acordarse de. Ahora diríamos, me acuerdo de aquellas vacaciones de 2015, se acordó de que tenía que sacar al perro, se acordó de que tenía que sacar al perro, la gente se acuerda mucho de Juan porque era muy buena persona, se acuerda mucho de Juan, de él, o mi abuela se acuerda de su infancia con muchísimo cariño. Como veis, podemos cambiar perfectamente el verbo recordar por acordarse de, pero teniendo en cuenta que el verbo acordarse de, primero, es pronominal, así que tenéis que conjugarlo con los pronombres reflexivos, y luego que tenéis que poner obligatoriamente la preposición de. Así que errores como acuerdo aquella tarde o me acuerdo aquella tarde o recuerdo de aquella tarde son incorrectas. Las dos opciones correctas serían me acuerdo de aquella tarde o, utilizando recordar, recuerdo aquella tarde sin preposición y sin
pronombre reflexivo. Y ahora os quiero dar dos significados más que tiene el verbo recordar, pero que no tiene el verbo acordarse de. El verbo recordar también puede significar hacer que otra persona recuerde algo. De modo que la estructura sería recordar algo a alguien. Por ejemplo, mi pareja me recordó que tenía que hacer la compra. Mi pareja me recordó que tenía que hacer la compra. Me dijo, oye, tienes que hacer la compra. Me lo recordó. O, por ejemplo, recuerda que mañana es fiesta. No tienes que venir a trabajar. Recuerda que mañana es fiesta. Y otro significado del verbo recordar es el que utilizamos para expresar que alguien o algo se parece a otra cosa o a otra persona y por tanto nosotros hacemos una asociación entre ese objeto o esa persona y el otro objeto o la otra persona. Pongo ejemplos y así queda más claro. Primer ejemplo. Esa chica me recuerda mucho a mi prima Silvia. Esa chica, wow, se parece un montón. Físicamente es prácticamente igual. Me recuerda muchísimo a mi prima Silvia. O el olor a naranja me recuerda a los inviernos en Valencia. Estoy haciendo una asociación, ese olor me recuerda, se parece a lo que yo olía en Valencia en invierno. Espero que después de haber visto este vídeo ya no confundáis tanto el verbo recordar y acordarse de. No es un problema que impida la comunicación porque evidentemente lo comprendemos, pero sigue siendo un error. Así que intentad evitarlo. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like. No os olvidéis de suscribiros al canal y de activar las notificaciones. Recordad también que podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram o Facebook y que podéis reservar una clase conmigo en italki. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!